Gracias, Padre, porque así tú nos permites el crecer en esta gracia y conocimiento tuyo. Padre Santo, qué bendición el poder de escuchar tu voz. Y precisamente, Señor, eso es lo que nosotros queremos escuchar en esta tarde. No palabras huecas, sino aquello que es edificante, Señor, para nuestras almas. Que cada uno de los corazones que estamos aquí reunidos salgamos, Señor, también retados por esta misma palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así pues, te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues continuamos con nuestros estudios de Levítico y se preguntarán por qué leímos primero a los Corintios 11. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a hablar acerca de los ágapes. ¿A qué les suena esto de la palabra ágape? ¿Qué? Uno de los tipos de amor, ¿sí? Este es uno, en el lenguaje griego, es precisamente una manifestación distinta del amor. Es decir, el amor tiene muchas vertientes, tiene muchas formas de ser. Por ejemplo, una de las cosas que a veces no consideramos es que el amor está limitado a algo, al tiempo. Cuando nos casamos ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Entonces se dan cuenta que no es un amor eterno, es un amor hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces eso es algo muy difícil, por ejemplo, para la familia. Cuando he estado platicando con varios pastores que han quedado viudos, y un pastor me decía, pues yo fui y le pedí permiso a la familia de mi esposa si podía tener una novia. Entonces el pastor ya tenía 70 años, entonces pues hasta se oía raro, ¿no? Escuchar la palabra novia a sus 70 años, porque la mayoría de nosotros buscamos, o la imagen o la figura que tenemos del amor es precisamente en la juventud, es decir, nuestros ideales en cuanto al amor pues tienen que ver más con Romeo y Julieta, ¿no? Que fue en la adolescencia, pero muy difícilmente vamos a encontrar nosotros obras o poesías que tengan que ver con el amor en la edad adulta o en la vejez, porque ya parece que es más, hay un cantante que se murió, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, porque así pareciera que en la vida adulta, en la vejez, es lo que prevalece, no el amor, sino la costumbre, el estar juntos no por amor, sino por costumbre. Entonces ahí nos damos cuenta que el amor tiene diferentes aristas y encontramos por lo menos 4 tipos de amores también. Uno es el amor eros, es el amor por el cual nacen los bebés. Otro es el amor filos, que es el amor entre hermanos. Otro es el amor storge,
que es de padres a hijos, y este amor ágape es el amor que escogieron precisamente los escritores bíblicos para definir lo que es el amor de Dios. Es un amor que se da, es un amor que se entrega completamente. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cada vez que encontramos nosotros esta palabra ágape, siempre va en el contexto de Cristo, siempre habla en el contexto de Cristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y que dio a su Hijo unigénito. Y habla precisamente en ese contexto de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es precisamente esta expresión que debemos nosotros de entender acerca del amor. Cuando el apóstol Pablo da las instrucciones en el matrimonio y dice que los maridos deben ¿qué? Amar a sus mujeres, así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Entonces se dan cuenta cómo viene en ese contexto de precisamente el dar, el entregarse a uno mismo. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Busquen ahí en sus Biblias Judas, versículo número 12, si alguien lo encuentre. Vamos a hacer este esgrima bíblico rápido, lo puede leer. Judas 12. Entonces, aquí en este versículo traduce literalmente la palabra ágape, ¿no? O sea, hace una transliteración del griego al español y lo pone así. Estos son manchas en qué dice? En vuestros ágapes. Entonces, todo este contexto está hablando acerca de lo que va a ser en los últimos tiempos también, cómo se va a ir perdiendo precisamente el amor. Entonces, en la iglesia, desde el principio, siempre había una reunión, como lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 46, y era este tipo de reunión que se hacían con los hermanos en la iglesia. ¿Para qué cosa? Dice Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, dice, y perseverando, ¿cuándo en el templo? Cada día en el templo. ¿Qué hacían? Partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, en la iglesia primitiva siempre fue una costumbre el comer con los hermanos en la iglesia. Siempre era, es parte precisamente de la obra. No me da tiempo aquí, pero en otra ocasión yo les explicaba el origen de la palabra familia. Y la palabra familia precisamente viene de esta raíz que es del comer. Es decir, familia significa los que comen juntos. Por eso la Escritura dice que nosotros somos la familia de la fe, ¿no? ¿Por qué creen que nosotros nos decimos hermanos? Porque somos de una misma familia que come juntos. Entonces, cada vez que nosotros comemos juntos, ¿qué somos? Una familia, ¿verdad? Somos una familia cada vez que nosotros comemos juntos. Entonces, eso es lo que sucedía en la iglesia. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y a esto se llamaba precisamente ágapes. Eso era lo que se conocía, eso es lo que en Judas 12 ahí se traduce, hablando de gente que cambió el sentido que se buscaba en estos ágapes. Fíjense ustedes en estos padres de la iglesia, por allá del año 195 después de Cristo, para ubicarnos
en la línea histórica, el Evangelio de Juan, es decir, Juan, que fue el último de los discípulos que vivió, él murió a los 90 años, creo, más o menos, que fue la edad que Juan murió, no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo. Entonces, el Evangelio, o los primeros evangelios que nosotros tenemos registro de que se empezaron a circular, fue por ahí del año número 100. Ahí tenemos nosotros que empezaron a circular los primeros evangelios allí. Entonces, si hablamos que a esos años, que por allá del año número 130, ya muerto Juan el discípulo, en el año 195, este padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, ya en Egipto, donde se dio todo este auge también acerca de la filosofía, él define y hablaba acerca de estos ágapes. Entonces, en sus escritos él dice que un ágape realmente es un alimento celestial, un banquete espiritual. A veces estos ágapes o estas comidas que tenemos o con la iglesia no se consideran que sean espirituales. Es decir, a veces se dice o se entiende como que si las comidas es lo social, entonces vamos a orar nosotros, primero vamos a hacer lo espiritual y después vamos a hacer lo social. Y nunca se ha entendido de esta forma, y nunca fue un concepto bíblico que se entendiera así. Es decir, nunca han estado separados ni se han distanciado el uno del otro. Y ahorita les voy a mostrar con la misma palabra cómo es que al momento de desvirtuarse se pierde el sentido, pero siempre iban de la mano. ¿Se acuerdan ustedes ahí cuando el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, nos narra el Evangelio que después de haber cenado, tomó pan, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, lo partió? Esa era la costumbre. Después de haber cenado, tenían el banquete y después tenían la cena del Señor, ¿no? Entonces, Clemente de Alejandría escribe: el objetivo de los banquetes es el intercambio amistoso entre los concurrentes, y la comida y la bebida son meros acompañantes del amor. Entonces, el propósito de los ágapes, ¿cuál es? La convivencia ¿con quién? Con nuestros hermanos. Entonces, el objetivo se pierde cuando el objetivo se convierte en ¿qué cosa? En la comida, se vuelve el fin último. Y el convivio, la comida no es el fin último, es la convivencia. No son meros acompañantes. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, fíjense lo que escribió después en el año 197 Tertuliano. ¿Alguien lo puede leer? Hablando acerca de los ágapes. Gracias. Fíjense, hermanos, que él habla aquí de un orden que en ellos se sigue. ¿Para qué? Para que vean su carácter piadoso. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Porque nosotros acabamos de leer allí. En 1 Corintios, veamos ahí este pasaje que acabamos de leer, el capítulo 11. Dice el versículo 19.
no os alabo, porque no os congregáis, ¿para qué? Para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunir como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿A qué divisiones estaba haciendo referencia? Bueno, lo que más adelante lo dice también, ya muy específicamente, cuando dentro de la iglesia nos decían: yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, ¿no? Y entonces había unos más espirituales que decían: pues yo no soy ni de Pablo ni de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Por qué digo eran algunos que se creían más espirituales? Porque al simple hecho de decir yo soy de Cristo también estaban causando una división, ¿no? Decían: no, yo soy de Apolos porque a mí Apolos fue el que me habló del Evangelio y yo soy hijo en la fe de Apolos. El otro decía: no, pero a mí me bautizó Pablo. Pablo es verdaderamente hijo de Dios, él fue el que me bautizó. Entonces se separaban los grupitos y había otro grupo que decían: pues yo soy de Cristo, yo ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Cefas, a mí Cristo, y yo solamente Cristo. Bueno, esos también formaban un grupo aparte, y eso era lo que se consideraba también una división. Entonces dice el versículo 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y dice el versículo 21: porque al comer, fíjense, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces aquí es muy fácil de interpretar este pasaje, porque ¿qué se necesita para embriagarse? Pues tomar alcohol. Alcohol. ¿Y el alcohol es gratis? El alcohol cuesta. Entonces, ¿quién era el que se podía embriagar? El que lo tenía. El que tenía dinero. El pobre no se embriagaba porque no tenía con qué embriagarse. Entonces, ¿quién era el que se embriagaba? El rico. Entonces, dentro de la iglesia, este pasaje nos deja ver, dice aquí: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces, como eran estos ágapes en la iglesia primitiva, es que los hermanos que eran ricos, ellos compraban la comida para toda la iglesia. Y en la iglesia había pobres, y entonces los pobres pues comían y se deleitaban en lo que los hermanos generosamente daban para comer. Pero llegó un momento donde esto se permitió, y por eso el apóstol Pablo tiene que escribirle a los corintios y hacerles unas observaciones de lo que está sucediendo, de cómo se había perdido ya el objetivo de algo que es bueno. Y por eso inicia diciendo: cuando reunís, ustedes se reúnen para lo peor y no para lo mejor. Porque cuando sucede esto dentro de los ágapes en la iglesia, eso se convierte para lo peor. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Dice entonces: cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Eso es una de las cosas que se desvirtúan en los ágapes, digamos, también dentro de la iglesia. Y la verdad es que sí sucede a menudo dentro de las iglesias, y por eso es importante venir a la palabra de Dios para sanear esos ágapes que tenemos nosotros dentro de la iglesia, que no son malos, que tienen un fin espiritual, pero si se pervierte el sentido, entonces se pierde también toda la bendición que Dios quiere dar a través de esos ágapes, de esa manifestación del amor que nosotros encontramos allí. Entonces, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Pues sí, yo me he dado cuenta que a veces
sobre todo en las cosas que son de traje, cuando pedimos que cada quien traiga para el convivio. Entonces a veces sabemos algunos que traemos frijoles para el convivio. Y voy a traer, y llevo frijoles para el convivio. ¿Pero qué creen que como? Me voy sobre el pollo loco, El marisco. sobre los mariscos, ¿no? Sobre el camarón. Dice, pues para frijoles en mi cama y de aquí soy. Entonces, eso delante de Dios no está bien. Son los gandallas. Bueno, usted lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Porque de repente yo que traje el pollo loco y ya voy a comer, ya me voy a sentar y abro la bolsa y sorpresa, ya anda el pollo. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer para el próximo convivio? Ver primero. Se va a adelantar a comer su propia cena, su propia comida. Pues me lo jalo y me lo guardo, no lo abro. Y nada más me lo como yo aquí, con los míos. Eso no está bien delante de Dios. Por eso aquí la Escritura dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces, fíjense, hermanos, no está bien uno y no está bien el otro. Ni el uno ni el otro, porque se pervierte el sentido y no recibimos nosotros lo que Dios quiere dar en ese convivio. Claro que sí, eso sería lo ideal, como muchos hemos visto también que eso es lo ideal y así se pide muchas veces. Traiga lo que usted va a comer y un poquito más para compartir, ¿no? Entonces debemos evitar, como dijeron por aquí, el ser gandalla y debemos evitar también el ser egoísta y yo quedarme con lo mío. Entonces una cosa se evita con la otra también. Y eso es algo muy importante y por eso el apóstol Pablo aquí lo dice. Fíjense, hermano, cómo continúa diciendo. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. El propósito, hermano, de los árabes no es el llenarnos. Por eso dice, si tú tienes hambre, ¿dónde debes de comer? En tu casa. A veces lo decimos de risa, hermanos, y lo decimos de chiste, cuando sabemos que va a haber comida, que vamos a tener un ágape con la iglesia. Ay, pues yo ni desayuné ni comí, porque sabía que iba a haber aquí comida. Entonces eso tampoco está bien delante de Dios. Por eso dice la Escritura, que no tenéis casa, o no tenéis en que coméis o bebáis. Y por eso dice el apóstol Pablo, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? Dice el apóstol Pablo, en esto no os alabo. Y más adelante, en el versículo número 33, vean ustedes, hermanos, cómo el contexto mismo dice lo que se debe de hacer. El versículo 33 de 1 Corintios 11. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué significa esto de esperar unos a otros? Que siempre vamos a comer, como lo decía Tertuliano. El orden que se sigue para que vean su carácter piadoso. No se admite en ella nada vil o contrario a la templanza. Y dice el orden: nadie se sienta a la mesa sin haber antes buscado una acción de una oración a Dios. Se come lo que conviene para saciar el hambre. Se bebe lo que conviene a hombres modestos. Se sacian teniendo presentes que incluso durante la noche han de adorar a Dios, y hablan teniendo presente que su Señor les oye. Entonces Tertuliano tenía muy claramente
¿Qué era esta práctica del ágape también dentro de las iglesias? Y el apóstol Pablo lo enseña aquí. Por esa razón es que siempre, si venimos nosotros con hambre al ágape, pues ya queremos que el pastor haga oración. Ya, pastor, haga oración rápido, porque ya me anda de hambre. Pero tenemos que esperarnos, hermanos. Tenemos que esperarnos a que todos estén servidos, a que todos tengan. Una vez que todos tuvieron, ahora sí vamos a dar gracias y vamos a comer. Eso es lo que nosotros debemos de hacer también dentro de la iglesia de Dios. Fíjense el versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis, ¿para qué? Para juicio. Entonces, los ágapes, las comidas en la iglesia, ¿tienen un sentido espiritual o no? Fíjense, hermano, para que no os reunáis para juicio. Es algo que Dios está viendo, es algo que Dios observa. Y por eso, hermanos, no debemos de tomar estas costumbres. Así no son las costumbres en las iglesias de Dios, hermanos. Estas no deben de ser nuestras costumbres. Y si ya las hemos tomado, debemos de erradicarlas nosotros allí. Entonces ahora sí, se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver Levítico con esto? Ya se le quitó el hambre, pastor. Ya se le quitó el hambre. ¿Qué tiene que ver Levítico con esto? Miren, les voy a dar un ejemplo rápido. En 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, versículo 9 y 10. Si alguien lo puede leer. 1 Corintios 8, versículo 9 y 10. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a 1 ser... Corintios 8, 9 y 10. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero Ellos que están leyendo primera. 1 Corintios Si es esa, pastor. 8, Sí, está bien. 9 y 10. Ay, perdón. 1 Corintios 9. También yo era el que estaba mal. 1 Corintios 9, 9 y 10. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe hará el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, fíjense, este pasaje está escrito en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Si alguien lo quiere leer, Deuteronomio 25, 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Y entonces, este pasaje está escrito en el Antiguo Testamento. Tiene una sola interpretación, pero tiene varias aplicaciones. Otra vez lo usa el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo. Acompáñenme ahora ahí a 1 Timoteo capítulo 6, capítulo 5, versículo 17 y 18. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Si alguien lo quiere leer, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así es. Entonces, fíjense, hermanos, este pasaje tiene una interpretación, y así es, la Escritura tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, este pasaje también nos sirve cuando tenemos nosotros aquí en la iglesia reuniones, presbiterio, o reuniones de la unión femenil, o que tenemos cualquier otro tipo de reunión, y pedimos a los jóvenes que vengan a ayudar a servir a las mesas.
Entonces, viene una hermana a cocinar el desayuno, pero se trae a sus hijos. Y entonces una gente dirá: ay, esta hermana que abusiva, mira, se trajo a toda la familia y van a comer de esto. Bueno, eso es lo que significa eso. No podrás usar al buey que trilla. Si la hermana está trabajando, no tiene manera de ir y preparar en su casa, y por esa razón come de lo que aquí mismo se da. Por eso siempre que hacemos nosotros reuniones, ¿cuántas personas van a venir? 25. Muy bien, más los que sirven, agrégale unos 10 más estos, y agrégale unos 10, y termina en 40 gentes, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dice la Escritura: no podrás usar al buey que trilla. De ahí mismo también van a comer, de ahí mismo van a comer también los que vienen y sirven a las mesas, de ahí mismo es que van a comer. Esa es la aplicación de este pasaje. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿Dios lo escribió realmente para los bueyes o lo escribió también para nosotros? Y esta es la aplicación. Ahora vamos a Levítico. Pastor, ahí se puede entender también como que no pondrás límite, ¿no?, a alguien que quiera dar más. O sea, no le va a poder usted decir, por ejemplo, lo que está diciendo de la señora que está preparando los alimentos, ¿verdad? No le va a decir usted: hey, hasta esta cierta cantidad, sino usted le va a dejar que ella trabaje conforme su idea, ¿no? Sí. O sea, ¿se puede entender también así? Sí. No pondrás límite a la persona que está aportando o que está dando. Sí. Tiene muchas aplicaciones, como usted lo dice. Sí, porque a veces el buey, al momento de arar, el patrón le ponía bozal Para que no produjera más. para más rápido, para que no se detuviera a comer. Y obviamente para que no comiera y le quitara el producto de su ganancia. Y por eso está establecido una ley, Deuteronomio 25, dice: no podrás gozar al buey que trilla. Y el apóstol Pablo lo aplica ahora aquí a los obreros en el trabajo del Señor también. Entonces ahora vamos al libro de Levítico. Dijimos nosotros que el libro de Levítico, su tema principal es el de las ofrendas, y vamos a ver más adelante varios pasajes, porque aquí es de leyes. Y dijimos que las ofrendas significan acercarse, ¿no? Y las ofrendas son precisamente esto, unas para acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo se debe traer para compartir en los ágames? ¿Qué dice Levítico 1:3? Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Así es. Entonces, lo que debemos de traer nosotros, ¿cómo debe de ser? ¿Obligado? ¿A fuerzas? No, voluntario. Debe ser cada uno de como propuso en su corazón. Eso es lo que Dios les dice. La manera en la que nosotros damos, no lo que damos, acuérdense, hermanos. ¿Qué significa esto? Que probablemente para lo que tú tengas y lo que tú vayas a comer sean frijoles. Corazón. Pero vas a traer los frijoles más ricos que hayamos probado toda la vida. Eso es lo que significa. Darlo con amor. Darlo con amor. ¿No? Lo va a traer de su voluntad, ¿no? Yo esto es lo que tengo, esto es lo que puedo dar. Ahora dice, ¿qué se debe traer para compartir en los ágapes? Levítico 5, 7 y 11. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar,
es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. Así es. El 11. Entonces, ¿qué se debe traer para compartir los árboles? Lo que se pueda, lo que esté al alcance de la mano, eso es lo que se debe de traer. Eso es lo que se debe traer. Si no tuvieran lo suficiente, pues eso, ¿no? Si no tuvieran lo suficiente, pues aquello otro. Me la pone fácil ahí. Claro. Mínimo 2 palomas. Claro, claro, sí. No, pero ¿cómo se llaman estos de allá de tierra caliente? Pilotas, ¿no? Tengo 2 pilotas. Vas a traer 2 codornices. Vas a traer. O sea que sí hay. Para eso. Sí. Tiene que haber disponibilidad. Exactamente. Ahí está la clave. ¿Verdad? Porque sí hay, pero hay que tener siempre esa disponibilidad para traer. Entonces, debe de ser de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestro corazón y de acuerdo a las posibilidades. No te vayas a endeudar, por favor, hermano, en mi convivio. No te vayas, no, por Dios quiera que no te hayas endeudado y hayas hipotecado tu carro para poder traer algo aquí para el convivio. No. Lo que haya, lo que se pueda, eso es lo que nosotros debemos dar. Más adelante en la Escritura vamos a ver, hermanos, que nos enseña, nos dice: ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Ninguno debe de presentarse delante de Dios con las manos vacías. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios agapao al dador Alegre. al que da con alegría. Esa debe de ser siempre, hermanos, nuestra actitud. Dios quiera que no perdamos el sentido, hermanos, de estos agates, que sepamos que son parte de nuestra vida espiritual también, pero que no perdamos el número. El objetivo no es la comida, el objetivo es estar con nuestros hermanos. La comida es solamente, como lo dijo, Acompañamiento. Clemente de Alejandría, Meros acompañantes del. el objetivo de los banquetes es El intercambio amistoso amistoso entre los concurrentes, y la comida y la bebida son meros acompañantes del amor. Acompañantes Del amor. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Vamos a ver. Así que Dios nos permita que si hemos perdido esto, retomarlo, y si no lo sabíamos, pues ponerlo en práctica.